Hola, en este video vamos a hablar sobre el teorema del elemento extra. Este teorema que fue propuesto por el profesor David Middlebrough en el año 1989, o sea, ya es antiguo, y además es una reinterpretación de un resultado del libro de Bode, ¿no? El mismo Bode del diagrama de Bode, ¿no? Es un libro del año 1945. Ok. Y vamos a explicar qué consiste el teorema y vamos a ver unos ejemplos, como siempre en el análisis de circuitos con transistores MOSFET. Veamos, ¿de qué se trata este? El título dice, ¿no? Elemento extra. Supongamos que queremos calcular una función de transferencia en un circuito lineal. Por ejemplo, queremos calcular en este circuito que Bin entre Bout, perdón, Bout entre Bin. Muy bien, como veremos en un ejemplo. Y resulta que notamos que si pudiéramos eliminar un elemento del circuito, obtendríamos un circuito más simple donde la función de transferencia sería más fácil de calcular. Entonces, si nosotros identificamos un determinado elemento, generalmente una impedancia, pero digamos no estamos restringidos a ese caso, digamos, tenemos aquí una impedancia conectada, ¿no?, al resto del circuito, Z. Entonces si nosotros retiramos esa impedancia, entonces una forma de simplificar el circuito sería retirar esa impedancia y vamos a obtener un circuito más simple, pero lógicamente con otra función de transferencia, no la función de transferencia que nosotros queríamos, ¿no? Entonces aquí retiramos esa impedancia, dejamos esto abierto y aquí vamos a tener otra función de transferencia. Pero como podrán imaginar, el cálculo de la función de transferencia en este nuevo circuito es más fácil, ¿no? Entonces vamos a llamar el primero vamos a llamarle h, es la función de transferencia que queremos calcular, Vout entre Bin. La verdad puede ser cualquier función de transferencia, ¿ya? Voltaje entre corriente, corriente entre corriente, no importa. Estoy dando un ejemplo aquí con tensiones. Y aquí vamos a llamar de h infinito. Hay que tener cuidado con la notación porque también existe el método del profesor Hajimiri que usa notación similar, entonces hay que tener cuidado. Y entonces aquí calculamos Vout entre B, ¿no? Muy bien, entonces esta segunda función de transferencia va a ser mucho más simple, ¿no? Como veremos en un par de ejemplos. Entonces, ¿qué dijo el profesor David Middlebrough? Dijo, la función de transferencia que nosotros queremos calcular se puede calcular usando la función de transferencia del circuito más simple, por ejemplo, retirando una impedancia y multiplicando esta función de transferencia por un factor de corrección. Y ese factor de corrección es bastante simple, tiene una apariencia simple, ¿ya? Pero hay algunos detalles que vamos a comentar. Es obvio que en este factor de corrección tiene que aparecer el elemento que retiramos, ¿no? Y de hecho aparece, ¿no? Aquí sale una relación de dos impedancias, donde una de ellas es la que retiramos. Ah, perdón, aquí voy a seguir la misma notación del paper. Aquí le llaman N. En el paper dicen ND porque es el término que va en el numerador. Y aquí abajo tenemos otra impedancia, que ahorita vamos a explicar, dividida por la impedancia que retiramos. Bueno, hay varias versiones del teorema, ¿ok? No solamente es removiendo, ¿no? Retirando la impedancia. También se puede hacer un cortocircuito y aquí tenemos otra función de transferencia y el factor de corrección es similar, pero los términos que se necesitan se calculan de otra manera, ¿ya? Quiero hacer un cambio de variable aquí porque nos ayuda bastante, ¿no?, en varios análisis. Voy a llamar z igual a 1 entre y. Y es la admitancia.
Entonces, el teorema de Middlebrooke quedaría así. El H que queremos, el circuito original, es el H del circuito reducido, el circuito donde hemos retirado una impedancia, y por este factor de corrección. Entonces todavía nos falta decir qué cosa es ese ZN y qué cosa es ese ZD. Ok, entonces esta sería la expresión del teorema del elemento extra de profesor Middlebrooke. Y como les digo, hay varias versiones, ¿no? En el artículo publicado en 1989 están todas las versiones. Ok, veamos qué significa ZN y qué significa ZD. Comencemos por el más fácil, ZD. ZD, y eso está demostrado en el paper, ok, todo lo que estamos viendo aquí. No voy a hacer la demostración en esta ocasión. ZD es lo siguiente. Podemos definirla como la impedancia vista por el elemento que retiramos cuando la tensión de entrada, la tensión que consideramos o la variable que consideramos como entrada en la función de transferencia es igual a cero. Entonces, ponemos esto igual a cero, ¿ok? Y aquí ponemos una fuente de test, ¿no? Por ejemplo, IX y medimos BX. Entonces, ZD es igual a BX entre IX, ¿no? Cuando Bin es igual a cero. Listo. Entonces este es el más fácil de entender porque ya hemos visto en otros contextos, ¿no? En otras situaciones es común ese tipo de cálculo, ¿no? Eh, en cambio, ZN no es tan común, ¿no? Y ojo, a pesar de que estamos hablando de un teorema bien antiguo, ¿no? Cuando el teorema fue publicado, ¿no? En el artículo se menciona, ¿no? Que ZN realmente necesita una explicación muy cuidadosa y en realidad parte del paper lo dedica a explicar qué cosa es el ZN. ¿Bien? Sería lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente un Bx entre Ix, pero ahora, en vez de tener una sola fuente de estímulo, Ix, vamos a volver a poner la fuente de estímulo de entrada. Es como si tuviéramos dos estímulos. Es lo que el profesor llama de double injection. Double injection. Entonces tenemos dos entradas. ¿Ok? Y vamos a suponer que esas dos entradas, esas dos variables de entradas, están en una determinada relación tal que se logra que la salida sea cero. ¿Ok? Y haciendo un análisis de superposición, ¿no? Usando el principio de superposición en circuitos lineales, se puede demostrar que eso siempre es posible, ¿no? Siempre se pueden ajustar las dos entradas, en este caso IX y BIN, para que la salida sea cero. Se pueden ajustar en una determinada relación. Y en esas condiciones vamos a medir un Bx aquí. Y entonces el Zn va a ser igual a Bx entre Ix en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones donde la salida se anula. ¿Qué condición? Vamos a poner aquí. En la condición en que la salida se anula. Ok, entonces es medio raro, ¿no? No es muy común. Por eso el paper dedica prácticamente la mitad a explicar este concepto de null double injection, ¿no? O sea, hacemos una doble inyección y con eso anulamos la salida. Y en esas condiciones calculamos esto. Ok, esto es raro, sin embargo, cuando lo llevamos a la práctica en los circuitos, este cálculo en la mayoría de veces es muy simple, ¿no? Asumir que hemos ajustado estas dos variables para que la salida sea cero, deja el circuito muy simple, muy simplificado y este cálculo es bastante sencillo. Ok, entonces
ya sabemos qué cosa es Zn y Zd, ya podemos expresar una función de transferencia en función de una función de transferencia más simple, ¿ok? Si esto simplifica o no un análisis, ya depende, ¿no? En cada caso. Hay casos que no, pero hay casos que sí, como los que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar viendo el caso, ¿no? Que ya vimos de otras formas, usando los teoremas, del amplificador Miller, ¿no? Y aprovechamos entonces la oportunidad para mencionar que cuando el elemento extra es un condensador, este método se parece bastante al método de Hajimiri para encontrar funciones de transferencia, ¿ya? Y bueno, si uno ve las demostraciones de los dos teoremas, en realidad son equivalentes, ¿no? Lo que pasa es que el teorema del elemento extra es para cualquier tipo de elemento, no necesariamente para un elemento reactivo. En cambio, el teorema de Hajimiri o el método de Hajimiri es para elementos reactivos, ¿no? Condensadores, ¿no? Inductores. Muy bien. Entonces vamos a hacer la función de transferencia de este amplificador. Vamos a complicar un poco. Vamos a poner una resistencia de fuente. No sé si han intentado, pueden intentarlo. La función de transferencia aquí es un poco complicada, haciéndolo por métodos, ¿no? Tradicionales. Está es raro decir tradicionales, ¿no? Siendo que ese paper es del 89 y que se basa en un resultado del año 1945, ¿no? Pero en fin, es otra discusión. Ok, vamos a encontrar la función de transferencia. Voy a llamar a este RS, fuente, y a este, por ejemplo, sí. Ok. Entonces, primero, yo voy a calcular una función de transferencia suponiendo que no está el condensador. ¿Ok? Si no está el condensador, bueno, no hay corriente aquí por la puerta del transistor, el voltaje de entrada se ve completamente en la puerta del transistor, tenemos un surtidor común. Entonces, vamos a considerar ese condensador de Miller como nuestro elemento extra. Elemento extra. Vamos a retirarlo, ¿no? O sea, como si su impedancia fuera infinita. Y obtenemos una función de transferencia bastante simple, ¿no? Menos GM RL. Listo. Ahora vamos a el cálculo de la función de transferencia que nos interesa, ¿no? Con el condensador. Entonces, la función de transferencia que nos interesa va a ser igual a la función de transferencia simplificada, ¿no? Por 1, ya voy a poner de una vez el resultado. Aquí, voy a reemplazar. Por 1 más, no se olviden, ZNY entre 1 más ZD y. ¿Ok? Ya tenemos el h infinito, sería la función muy simple, ¿no? No tenemos que hacer ni un cálculo, ya sabemos de memoria. Y aquí 1 más Zn. ¿Y qué es Y? Y es la inversa de la capacitancia, ¿no? Perdón, de la impedancia vista en ese condensador, ¿no? Que es 1 entre SC, por lo tanto aquí sería SC, SC. Y abajo 1 más ZD SC. Entonces, cuando se aplica a un condensador y el resto del circuito no tiene elementos reactivos, este teorema rápidamente da el polo y el cero, ¿no? Igual al método de Heimlich, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular, ahora sí vamos a cálculos realmente, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, ZD, dijimos que suele ser más fácil, pero no siempre, ¿no? Al contrario, dijimos que ZN, ¿no? Vamos a ver ZN, que es el más raro, ¿no? ZN, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar, ¿no? Hay que reemplazar el elemento que estamos considerándolo como elemento extra por una fuente de corriente de test y luego vamos a medir la tensión producida al aplicar esa fuente y con la tensión de entrada eh, ajustada, vamos a colocar aquí la resistencia de la fuente, dijimos que la tensión de entrada va a estar presente, no podemos retirarla, pero en un valor tal que
junto con el IX que estamos aplicando, anulamos la salida. Entonces aquí va a haber un cierto valor de entrada, de tal manera que la salida va a ser 0. Y aquí vamos a poner el modelo del transistor. Tenemos GM por B1. B1 sería en la puerta, o sea, aquí. Aquí sería el punto 1. ¿No? Y RL. ¿No? Si hubiera RO, bueno, RL en paralelo con RO, eso es lo de menos. Pero ZN, ¿qué significa? Significa que hemos ajustado Bin e IX de tal manera que aquí sea 0. Aquí sea 0. Y van a ver cómo se simplifica bastante el circuito. Si aquí es 0, significa que por acá pasa una corriente 0, ¿no? 0 entre RL. Entonces, esta corriente GMB1 va a venir por este camino, ya que por allá la corriente es 0. En otras palabras, IX es igual a menos GMB1. Menos GM por B1. ¿Pero qué cosa es B1? B1 es la tensión en el nodo 1. Y si estamos diciendo que aquí es 0, entonces B1 menos 0, ¿no? Sería Bx. Entonces, en este caso, directamente obtenemos, como había comentado, ¿no? El cálculo del Zn suele ser bastante simple. Ya lo tenemos, miren. Bx entre Ix igual a menos 1 entre Gm. Listo, ya tenemos la parte del numerador, ya tenemos Zn. Y ahora, para terminar, la parte del denominador. La parte del denominador es con Bin igual a 0, ¿no? Con Bin igual a 0 tenemos aquí RS. Vamos a medir la impedancia, vamos a poner aquí nuestra fuente de test y X, que va a producir una caída de tensión Bx. Y aquí la fuente de corriente y la resistencia RL. Bueno, para los que vieron el video del efecto cascodo, ¿no? El video anterior, no les va a parecer tan extraño lo que les voy a decir, ¿no? Aquí ocurre un efecto de multiplicación de resistencia, ¿no? De la resistencia RS. Ya voy a volver a dibujar esto para que se note ese efecto. Entonces el IX, o sea, para el que está familiarizado con el efecto de multiplicación de impedancia, ya debería ser simple, ¿no? Este cálculo sería directamente RL más el RS multiplicado por el efecto cascodo, ¿no? 1 más GMRL. Ok, pero no voy a simplemente poner el resultado, voy a hacer un comentario aquí de dónde sale eso, ¿ya? Pero eso está en el video de eh, el efecto cascodo, ¿no? El impedance boosting. Muy bien, ¿qué se trataba eso? Bueno, podemos juntar, noten que estos nodos los puedo juntar y toda la corriente que entra por aquí es la misma que llega aquí. Entonces yo puedo dibujar el circuito así. RS. Aquí sería el nodo tierra, pero no interesa mucho porque aquí va a pasar una corriente cero si es que yo coloco aquí los otros dos elementos, ¿no? GM, V1, ¿no? Donde V1 es esta tensión. Y RL. Ok, entonces aquí estoy medio que volviendo a demostrar lo que ya vimos en otro video, ¿ya? Para los que no vieron. Y X y X. ¿No? Claro, sin esa práctica, pues puede parecer que el teorema se hace más difícil. En realidad no es, ¿no? Entonces, aquí recuerden, esto se transforma en una fuente Thevenin con una tensión que era igual a GMRLB1, GMRLB1 en serie con una resistencia Thevenin que es RL. Y aquí tenemos RS con una caída de tensión B1. Entonces, ¿cómo era ese efecto de multiplicación y impedancia? ¿No? Decía que si
Aquí tengo una tensión V1 en la resistencia RS y luego tengo una fuente dependiente, de tal manera que ahora toda esta tensión sería 1 más GMRL por V1. En realidad, lo que voy a hacer no es otra cosa que el teorema de sustitución, ¿no? Entonces yo puedo decir que en este segmento, o este segmento que consiste en una fuente dependiente, una resistencia, lo puedo reemplazar por una única resistencia cuyo valor es RS multiplicado por 1 más GMRL, ¿no? Porque va a producir la misma diferencia de tensión con la misma corriente. Entonces, por ese motivo, ¿no? Aquí teníamos una resistencia multiplicada, RS por 1 más GMRL, tal como ocurre en el amplificador cascodo, ¿no? Y aquí RL, entonces la impedancia ZD, ¿no? La que es más familiar resulta ser un poquito más complicada, ¿no? Entonces ZD resulta esta suma, ¿no? Listo. Entonces ahora sí podemos poner nuestra función de transferencia de ese amplificador Miller. Sería la función de transferencia sin el condensador, sería esto, por un factor de corrección del teorema del elemento extra, que es 1 más el Zn, con el efecto de anular la salida, daba menos 1 entre Gm. Entonces aquí vamos a tener SCM entre Gm. Y en el denominador, 1 más el Zd, que aquí se hizo un poquito más complicado por la resistencia de fuente RS, RS por 1 más GMRL, por la admitancia del elemento extra. Y ya está. Esta es, eh, este es un ejemplo, ¿no? Este es el resultado de la aplicación del teorema del elemento extra. Entonces, en mi experiencia le digo que esto me ha ayudado bastante, ¿okay? Me ha ayudado bastante en la práctica, ¿okay? En mi trabajo, me ha ayudado bastante a resolver problemas bien complejos, ¿no? Con parásitos, por ejemplo. Ya se pueden definir algunas posibles aplicaciones, ¿no? Es cuando ustedes tienen algunas funciones de transferencia previamente calculadas y quieren ver el efecto de un elemento parásito. Entonces, el elemento parásito entra como si fuera un elemento extra. Y entonces ustedes no tienen que calcular nuevamente toda la función de transferencia. Basta usar la que ya tenían y aplicar el factor de corrección. Entonces, les transmito esa experiencia que he tenido, ¿no? En el campo laboral. Me ha servido bastante. Muy bien, entonces este es un primer ejemplo. Voy a hacer otro video con otro ejemplo muy interesante de este teorema, que es la expresión de la ganancia del amplificador diferencial con carga activa, que vimos en otro video, y dije que iba a mostrar otra forma de demostrar. Se puede demostrar también con este teorema. ¿Ok? Eh, Aquí yo no he puesto, así, he presentado de manera rápida. Si ustedes quieren ver esto con mucho más detalle, yo les recomiendo que vean los videos del profesor Renato Campana. Pueden visitar su canal, que se llama Analizando Circuitos con Renato. Y él sí va a mostrar ahí paso a paso, desde cero, de ejemplos con resistencia, con capacitancia, con conductancia, todo tipo de circuito, cómo se aplica este teorema. ¿Okay? Bueno, eso sería todo por este video. No olviden de si les gustó el video, dejar un like, suscribirse en el canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.